Hola a todos, soy Wer, sean bienvenidos a este canal. En el video de hoy vamos a estar resolviendo un examen de Python. Hemos resolvido el modelo 1, ahora vamos a resolver otro modelo, el modelo 2, para aquellos que tengan que rendir, ya sea libre, regular, o si simplemente están aprendiendo Python y quieren ponerse algún desafío, pues este video es para ustedes. Ahora sí, empecemos. Ahora sí, empezamos con el enunciado de este modelo de examen número 2. Y primero nos da un contexto que es básicamente un registro de jugadores para un club de básquet. Y nos dice así: un club de básquet quiere analizar los datos de sus jugadores femeninos y masculinos para generar estadísticas deportivas y deportes del equipo. Se registrará cada jugador con su nombre, sexo, edad y altura para luego realizar diferentes consultas. Ok. El inciso 1 nos pide registrar todos esos datos. Solicitar al usuario la cantidad de jugadores a registrar. Por cada jugador ingresar nombre del jugador, que es un tipo de dato texto, string, sexo del jugador, F para femenino, M para masculino, que es un tipo de dato string también, tipo de texto, edad, que es un tipo de dato numérico entero, y vamos a usar una excepción por si el usuario ingresa texto en vez de un número, por ejemplo. Altura en metros. Recordemos que la altura es un tipo de dato numérico decimal, o sea, un flotante. Validar número con excepción. Por ejemplo, 1.6 metros. Almacenar los datos en listas paralelas. Ahora, recordemos que las listas paralelas son aquellas en las que los datos se relacionan mediante un índice. O sea, las listas tienen un índice en común. Por ejemplo, si yo guardo el nombre de un jugador en la lista nombres, en el índice 0, entonces el sexo de ese jugador va a estar en el índice 0 de esta lista. Lo mismo con edad y lo mismo con la altura. Ahora pasamos al índice 2, que nos pide las funcionalidades del sistema. El programa debe mostrar un menú con estas opciones. Básicamente es un menú, vamos a usar un while. Ok. Opción 1, mostrar todos los datos de los jugadores, nombre, sexo, edad y altura. 2, mostrar el nombre y edad del jugador masculino más alto. 3, calcular y mostrar el promedio de altura de las jugadoras femeninas. Opción 4, mostrar las jugadoras cuya altura sea mayor al promedio femenino. Opción 5, mostrar las jugadoras cuya altura sea menor al promedio femenino. Opción 6, mostrar a los jugadores masculinos que midan más de 2 metros. Opción 7, buscar un jugador por el nombre y mostrar sus datos. Opción 8, calcular y mostrar el promedio general de altura entre ambos sexos. 9, contar cuántos jugadores tienen más de 25 años. Y la última opción, que es salir del programa. Ok. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de este examen? Y es implementar funciones con envío de parámetros y retorno de valor. Usar ciclos for, while y estructuras de selección, if, elif y else. No se permite el uso de funciones como zoom, min y max. Validar entradas numéricas con expresiones. Bueno, recordemos que estas funciones sí que nos ayudan a reducir el tiempo de código, pero varios profesores no la permiten usar. Es mejor hacer el código a mano. Trabajar siempre con listas paralelas. Ahora sí, pasamos a codificar. Ahora sí, empezamos con la codificación de este modelo de examen número 1, Club de Básquet, reclutando jugadores femeninos y masculinos. Y empezamos con el inciso 1A, que dice cantidad de jugadores, o sea, básicamente cargar las listas con los datos, nombre, sexo, edad y la altura. Nombres, bueno, según la opción, le damos opciones al usuario. ¿Ok? Y empezamos con esta función, cargar listas. Creamos la función cargar jugadores, que no recibe parámetros, y dentro creamos las listas paralelas vacías, nombres, sexos, edades y alturas. Dentro del bucle while, con excepciones, validamos que los datos ingresados por el usuario sean correctos. While true, try. Le pedimos la cantidad de jugadores de este club, que tiene que ser un tipo de dato entero, y decimos, si cantidad es mayor a 0, break. O sea, si ingresamos los datos correctos, salimos del bucle. Ahora, si ingresamos una cantidad, la cantidad debe ser mayor a 0. No hay 0 jugadores, por ejemplo. Tiene que haber 1, 2, 3, siempre positivos. Si el usuario ingresa un valor que no está permitido, como un texto, por ejemplo, entonces lanzamos esta excepción que dice ingrese un número válido. Ok.
Una vez que validamos que la cantidad ingresada sea un valor correcto, pasamos a llenar las listas con los datos en base a esta cantidad. O sea, según la cantidad de jugadores, llenamos los datos de estas listas: nombres, sexos, edades y alturas. Pasamos al bucle for in range, y le damos el rango que es esta cantidad, contando desde 0. Este es el límite. Por ejemplo, si son 20 jugadores, 30, print. Jugador número, le vamos indicando qué jugador es. Recordemos que el for empieza desde 0, por eso usamos el índice i más 1. O sea, 0 más 1 es 1. Entonces empezamos con el jugador 1, después 1 más 1, 2, después 2 más 1, 3, y así 3, 4, 5, dependiendo de la cantidad de jugadores. Ahora recordemos, la i, que es un contador, siempre piensa desde 0. Le pedimos al usuario el nombre del jugador, ingresa el nombre y lo convertimos con el lower, que lo que hace es convertir a minúsculas el texto ingresado por el usuario. Perfecto. Ahora pasamos al bucle while, fue el true, que todos estos while sirven básicamente para validar que los datos estén correctos. O sea, solo para eso, el while y la excepción. Le pedimos que ingrese sexo, ingrese el sexo del jugador, M o F. M para masculino, F para femenino. Si sexo, por ejemplo, es igual a M o sexo es igual a F, masculino o femenino, entonces rompemos el bucle porque el dato está correcto. Ahora, si ingresó un dato incorrecto, le pedimos al usuario que ingrese de vuelta, una y otra vez hasta que ingrese un dato correcto, que es la M o la F. Si ingresa un número, por ejemplo, incorrecto, no es M ni es F, y tiene que estar en minúscula. Puede ingresar en mayúscula, y lo convertimos, pero siempre tiene que ser la M de masculino o F femenino. Pasamos al while, pasamos a la parte de edad. Edad, ingresa la edad del jugador. Si la edad es mayor a 0, break. O sea, si es correcta la edad, rompemos el bucle. Print, ingresa una edad válida. Intente de nuevo. Si ingresó un número negativo, por ejemplo, nadie tiene menos 1 año, menos 2 años, así que con esto lo validamos. Una vez que haya ingresado un dato correcto, rompemos el bucle y pasamos al siguiente dato, que es la altura, que es un tipo de dato decimal, un tipo de dato flotante, de punto flotante, y le pedimos al usuario que ingrese la altura del jugador. Ejemplo, 1.75. Si la altura es mayor a 0, entonces rompemos el bucle. O sea, si es correcto. Y ahora, si ingresa, por ejemplo, un número negativo o texto, entonces ya le pedimos que ingrese un valor correcto o que ingrese un dato correcto. Debe ingresar un número, intente de nuevo. Una vez que hemos ingresado los datos correctos de cada jugador, según la cantidad, 20 jugadores por ejemplo, una vez que hemos llenado todas estas listas paralelas, aquí, nombre, sexo, edad y altura. Recordemos que la función append siempre va a agregar este dato al final de la lista. Si la lista está vacía, va a ir en el índice 0. Si tiene un elemento, por ejemplo, elemento 2, que sería el índice 1 y así. Recordemos que las listas, los índices empiezan siempre desde 0. Una vez que llenamos las listas, o sea, aquí están las listas vacías, aquí las llenamos en este while, pase los datos, con este for, en el while validamos esta cantidad, y aquí guardamos, los pedimos los datos y guardamos los datos en la lista. Listas vacías las llenamos y las devolvemos en formato tuple. Y con esto tenemos el punto 1 ya hecho, que es cargar las listas con los datos de los jugadores. Ya desarrollamos el inciso 1, registro de datos, solicitar al usuario los datos y hemos llenado la lista. ¿Okay? Ahora pasamos al inciso 2, funcionalidades del sistema. El programa debe mostrar el menú con las opciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, ¿ok? 1, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Todas estas opciones. 1, mostrar todos los datos de los jugadores, nombre, sexo y edad. Ahora pasamos al desarrollo de esta opción. Punto 2, inciso 1. Ok. Vamos aquí, abajo, abajo, abajo. Esto lo cerramos para no confundirnos. Este es el punto 1. Pasamos al punto 2. Punto 2, inciso 1, opción 1. Mostrar todos los jugadores, nombre, sexo, edad y altura. Creamos una función, mostrar todos, y le pasamos esa lista como parámetros, esas listas ya cargadas, o sea, ya llenas. Ahora, por alguna casualidad esas listas están vacías, lo que hacemos es verificar con este if, con esta condicional, de que la lista no esté vacía. Ahora, le pasamos la primera lista, que es el nombre del jugador, y si esa lista está vacía, o sea, los elementos de esa lista es igual a 0, si 0 es igual a 0, o sea, verdadero, print,
no hay jugadores registrados. O sea, no hay datos que mostrar. Y no retornamos nada, porque las listas están vacías. Ahora, si verificamos que las listas ya están llenas, entonces ahora sí pasamos al for. For in range y le pasamos la cantidad de jugadores. Con el len contamos la cantidad de elementos de la lista nombres y con el len le pasamos ese valor al range. For in range, cantidad de jugadores. Perfecto. Imprimimos jugador número 1 porque recordemos que 0 más 1 es 1. Y el for empieza contando el índice desde 0. 0 más 1, 1 más 1, 2, más 2 más 1, 3, así, y así sucesivamente 4, 5, 6, 7, 20 jugadores hasta llegar a la cantidad que hemos establecido anteriormente. Ok, imprimimos el nombre, le pasamos el índice, el sexo, le pasamos el índice, la edad, le pasamos el índice y la altura. Imprimimos todos los datos de todos los jugadores. Sencillito como pueden ver y con esto ya tenemos el punto 2, inciso 1 hecho. Ahora pasamos al desarrollo de la opción 2, del inciso 2, que nos dice así. Mostrar el nombre y edad del jugador masculino más alto. Ok, vamos aquí. Cerramos esto para no confundirnos y vamos a la opción 2. Mostrar nombre y edad del jugador masculino más alto. Ok. Creamos la función masculino más alto. Le pasamos todas las listas, nombres, sexos, edades y alturas. Las listas paralelas ya cargadas. Sí. Verificamos aquí que si la lista está vacía o no. Si la cantidad de elementos en la lista nombre es igual a 0, 0 es igual a 0 verdadero, print, no hay jugadores registrados. Print no hay datos que mostrar, claro, y no retornamos nada. Ahora, si las listas ya están llenas, están cargadas, entonces sí ya pasamos a desarrollar esta opción. Creamos dos variables que son banderas, max altura, y le damos un inicio para comparar, -1. Ahora, ¿por qué -1? Simplemente le doy un dato, puede ser -2, 0, pero yo uso -1 para tener un comienzo, para comparar. O sea, voy a ir comparando esta altura y voy a ir obteniendo el índice aquí de los jugadores y voy a ir comparando quién es más alto. Entonces, con el for in range, contamos la cantidad, le pasamos la cantidad de elementos de jugadores que tiene la lista nombres. Ok. Y con la condicional, sexos, índice i es igual a m. Ahora, ¿por qué esto? Porque recordemos que son jugadores masculinos. Hay que filtrar los jugadores con la letra m. ¿Por qué? Recordemos, aquí en la lista de sexos va a haber letra f y m. Hay que filtrar solo la letra m, porque es lo que nos pide este inciso, la opción 2. Filtramos la m y también altura. Si altura, índice i, empezamos desde 0, recordemos. El primer jugador es mayor a la altura que tomamos como guía. Esto nos sirve para comparar. A ver, lo escribí bien. Comparar con los demás jugadores. Perfecto. Ahora, si altura, índice i, o sea, empezamos con el índice 0. El primer jugador es mayor a esta bandera max altura, -1. Entonces, cambiamos el valor. La altura máxima pasaría a ser esta altura de este jugador. Y el índice post pasaría a ser el índice de ese jugador. Ahora, ¿por qué? Por ejemplo, supongamos que el primer jugador, aquí, a ver, pongamos aquí mejor. Supongamos que el primer jugador mide 1.75. Entonces, alturas. El primer jugador, índice 0. Alturas, índice 0. Es igual a 1.75. ¿Es mayor al máximo altura? -1. Verdadero. Porque 1.75 es mayor a -1. Como es verdadero, reemplazamos ese valor en esta bandera. Lo tomamos como guía para ir comparando con las alturas. Entonces, más altura pasaría a ser no -1, sino 1.75. Y así va a ir reemplazando los valores. Aquí -1 no va a ser, sino va a ser 0. Índice 0 porque es el primer jugador. Ahora, por ejemplo, supongamos que el siguiente jugador es más alto.
que el siguiente jugador mide 1.9. Entonces, de vuelta, altura punto i, índice 1, recordemos 1, que es 1.9, es mayor a la más altura que hemos reemplazado, 1.75. 1.9 es mayor a 1.75, verdadero. Entonces, reemplazamos ese valor. Más altura es igual a alturas.i, o sea, pasaría a ser este. En vez de 1.75 pasaría a ser 9 y este pasaría a ser 1. Y así sucesivamente con todos los jugadores. Ahora supongamos, por ejemplo, que el jugador más alto es justo el último jugador, que es el 20, por ejemplo. Y justo el último jugador en la lista mide 2.3 metros, ponele. Entonces, aquí. Entonces, reemplazamos el valor. 2.3 es mayor a 1.9, verdadero. Entonces, altura, aquí, max altura pasaría a tomar ese valor, aquí en el índice 20. Y pos pasaría a tomar el índice 20. Recordemos que contamos de 0, así que sería 19. Jugador 20 mide 2.3. En el índice 19, ¿por qué 19? Recordemos, contamos de 0. 0, 1, 2, 3. O sea, el jugador 20 es igual a 19. Contamos de 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y así. Ok, así funcionaría este código. Ahora regresemos al inicio. Porque recordemos que es la guía que tomamos aquí. Una vez que nosotros tomemos los datos, entonces ahora sí los mostramos. Sí, pos es diferente a -1, print masculino más alto, nombre, le pasamos el nombre, el índice. Recordemos que pos lo que hace es guardar un índice. Y ya, le pasamos el índice de ese jugador, por ejemplo, 19, ponerle que se llama Juan, por ejemplo. Nombre, edad, le pasamos 25, por ejemplo. Edad, y le pasamos el índice de ese jugador más alto. Ok, ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, índice este es diferente a -1. O sea, si es diferente, tiene que ser diferente porque tiene que ser, por ejemplo, 19 o tiene que ser 0, pero tiene que ser otro índice. Pero siempre tiene que ser diferente a -1. Porque eso significa que hemos encontrado un jugador masculino. Ahora, si este índice no cambia de valor a -1, significa que no hay jugadores masculinos. Ponele que son 20 jugadoras, no solo son femeninas. Entonces no hay un jugador masculino más alto porque no hay jugadores masculinos. Supongamos, entonces no hay jugadores masculinos. Si siguen -1 es porque no hay jugadores masculinos. Siempre hay que tener en cuenta estas probabilidades, estas opciones. Y con esto tenemos la opción 2, inciso 2, ya hecha. Ahora pasamos a desarrollar la opción 3 del inciso 2, que nos dice calcular y mostrar el promedio de altura de las jugadoras femeninas. Ok, vamos aquí. Perfecto. Calcular y mostrar el promedio de altura femenino. Para eso creamos una función promedio altura femenino y le pasamos las listas sexos y altura. Sí, verificamos si las listas están vacías o no y contamos. Si len lista es igual a 0, o sea 0 es igual a 0 verdadero, entonces no hay jugadoras registradas y no hay datos que mostrar. Y no retornamos nada aquí con el return. Ahora, si las listas ya están llenas, ya están cargadas, ahora sí pasamos a calcular el promedio. Ahora, recordemos que el promedio se calcula sumando esas alturas y dividiendo por la cantidad de jugadoras. Cantidad. Entonces, sumamos todas las alturas y dividimos, es una suma más dividido cantidad. Creamos dos variables para ir guardando esa suma. Este es un acumulador, suma es igual a 0. Y el contador va contando la cantidad. Empezamos siempre desde 0. Bueno, empezamos en este caso desde 0. Con el bucle for in range, le pasamos la cantidad de jugadoras que vamos a estar calculando, el promedio. Entonces, for in range, cantidad de jugadoras, if sexos en el índice i, recordemos que contamos desde 0 el índice, es igual a f. Con esto vamos filtrando, porque necesitamos solo los jugadores con la letra F, no la M, solo F. Filtramos y F. Pasamos con la F y suma. Suma aquí con la suma más el operador de asignación, vamos sumando todas las alturas en cada iteración del bucle y guardando esa suma en esta variable. Entonces, suma más igual
alturas en el índice. 0, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a la cantidad de jugadoras que tenemos en la lista. Y contador va contando la cantidad de jugadoras. Va sumando 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 4, 5, 6 y así hasta llegar a la cantidad de jugadoras. Una vez que hayamos acumulado todas las alturas, o sea, sumado todas las alturas, este es un acumulador y este es un contador, y hemos contado la cantidad de jugadoras, ahora sí pasamos a calcular el promedio, que es fácil. Le pasamos esa suma y le pasamos el contador de cantidad. Y devolvemos con el return el promedio. Y con esto ya tenemos la opción 3. Ahora pasamos al desarrollo de la opción 4, inciso 2, que nos dice mostrar las jugadoras cuya altura sea mayor al promedio femenino, que hemos calculado en el punto 3. ¿Ok? Y para eso continuamos. Aquí no nos sirve, así vemos cómo manejamos esto. Ok. Opción 4, mostrar jugadoras con altura mayor al promedio. Y para eso creamos la función femeninas mayores promedio. Le pasamos todas las listas, nombre, sexo, altura y promedio. Verificamos con el if, leen nombres, que si la lista está vacía o no. Si está vacía, entonces no hay jugadora registrada, si no hay datos que mostrar. Y no retornamos nada. Y si las listas ya están llenas, con el for in range, contamos la cantidad de nombres, o sea, de jugadores, y decimos, si sexo y igual a femenino, o sea, recordemos que hay que filtrar, mostrar jugadoras con altura mayor al promedio. Filtramos la F de esta lista y las alturas, le pasamos el índice, si altura es mayor a ese promedio, aquí está, este promedio de esta función lo retorna, o sea, lo devuelve. Y le pasamos este valor como parámetro, que es un valor numérico, le pasamos este valor a esta función de mayores al promedio. O sea, para calcular qué jugadoras son mayores al promedio necesitamos este dato. O sea, es esencial. Y se lo pasamos al final. Aquí está, este dato. Para comparar. Entonces, si sexos índice 1 igual a F y alturas en ese índice es mayor al promedio, por ejemplo, supongamos que el promedio es 1.8 y de alguna manera hay una jugadora que mide 1.9. Entonces se va contando. Dice, jugadoras con altura mayor al promedio, mostrar. Supongamos que hay jugadoras que miden 1.9, 2.1, entonces va filtrando aquellas que sean mayores a ese promedio. ¿Ok? Perfecto. Imprimimos jugadora con altura mayor al promedio y le imprimimos el nombre. Vamos imprimiendo los nombres de las jugadoras que tengan una altura mayor al promedio. Y vamos imprimiendo el nombre de aquellas jugadoras. Solo de las que superen a este promedio. Es un ejemplo, puede cambiar, puede ser 1.6 el promedio, 1.7 y así. Y con esto ya tenemos desarrollado la opción 4 del inciso 2. Ahora pasamos al desarrollo de la opción 5, inciso 2, que es mostrar las jugadoras cuya altura sea menor al promedio femenino. O sea, ahora calculamos a aquellas jugadoras que tengan su altura sea menor al promedio. ¿Ok? De vuelta mantengo esta función. Recordemos que esta la pasamos como parámetro a las otras dos funciones de abajo. Perfecto, vamos aquí. Ok. Ahora sí, opción 5, mostrar jugadoras con altura menor al promedio. Creamos una función femeninas menores al promedio. Le pasamos nombres, sexos, alturas y el promedio. Recordemos que esta variable puede cambiar, pero sigue siendo lo mismo. O sea, le pasamos el valor retornado por esta función aquí en promedio. Le pasamos ese numerito y ya. Comprobamos que las listas no estén vacías. Si están vacías, entonces no hay jugadoras registradas, no hay datos que mostrar. Y no retornamos nada de vuelta. Y si las listas están llenas, entonces procedemos a hacer los cálculos. For in range, con el len calculamos la cantidad de jugadores, le pasamos en el rango, aquí, y decimos if sexos en el índice i es igual a f, filtramos de vuelta aquellas jugadores que sean femeninas y le pasamos la lista alturas, índice i, y comparamos con ese promedio. O sea, si alturas es menor a ese promedio, entonces print jugadora con altura menor al promedio y imprimimos su nombre. O sea, con el for vamos a ir iterando cada lista, vamos a ir comparando las alturas
si hay una altura, por ejemplo, si el promedio es 1.6 y hay una jugadora que mide 1.5, por ejemplo, es menor al promedio. Entonces imprimimos su nombre. Jugadora con altura menor al promedio. Y así imprimimos los datos, los nombres de las jugadoras que sean menor a ese promedio. Y con esto tenemos la opción 5, inciso 2, hecha. Ahora pasamos al desarrollo de la opción 6, inciso 2, que nos dice mostrar los jugadores masculinos que midan más de 2 metros. Ok, pasamos el código aquí y vamos a cerrar todas estas funciones, ya no las necesitamos para que no nos confundamos. Ok, pasamos ahora sí. Opción 6, mostrar jugadores masculinos con altura mayor a 2 metros. Función, creamos el nombre de la función, masculinos mayores a 2 metros. Le pasamos el nombre, la lista nombre, sexo y alturas. Comparamos de vuelta si la lista está vacía, si es igual a 0, no hay jugadores registrados y no hay datos que mostrar y no retornamos nada. Ahora, si las listas ya están llenas, entonces procedemos con el bucle for. For in range, le pasamos la cantidad de jugadores con el len. Recordemos que el len cuenta la cantidad de elementos de las listas. O sea, que nos va a devolver la cantidad de jugadores que tiene esta lista. Ok, filtramos. If sexos en el índice i es igual a m de masculino porque nos pide jugadores masculinos con altura mayor a 2 metros. O sea, filtramos la letra m. Porque recordemos que esta lista tiene f y m. Filtramos la m y decimos, si altura en índice i es mayor a 2, entonces imprimimos el nombre de ese jugador. Jugador con altura mayor a 2 metros. Imprimimos el nombre en base al índice. Vamos iterando, recordemos cada jugador. Jugador 1 igual a índice 0. Jugador 2, índice 1 y así. 0, 1, 2, 3, 4. Ok, ahora ¿por qué 2? Recordemos que la altura lo ingresamos como flotante. 1.6, 1.8, 2.3 y así sucesivamente. Por eso el 2 es igual a 2 metros. Ok, y con esto ya tenemos la opción 6.2 hecha, codificada. Comenzamos con el desarrollo de la opción 7, inciso 2, que nos dice buscar un jugador por el nombre y mostrar sus datos, sexo, edad y altura. O sea, el usuario va a ingresar un nombre y le mostramos los datos de este jugador. Ok. Punto 2.7, buscar el jugador por nombre y mostrar sus datos. Creamos la función con el nombre buscar jugador y le pasamos todas las listas paralelas. Nombres, sexos, edades y alturas. De vuelta verificamos que si estas listas están vacías o no. Si es igual a 0, no hay jugadores registrados, no hay datos que mostrar. No retornamos nada. Ahora, si las listas están llenas, están cargadas, entonces procedemos a buscar el jugador. Y para eso le pedimos al usuario que ingrese el nombre de ese jugador. Creamos la variable nombre igual al input, nombre del jugador o jugadora a buscar. Y con lower, aquí, convertimos ese nombre a minúscula. Porque recordemos que nosotros hemos guardado los nombres, o sea, hacemos esa conversión para evitar errores. Es preferible comparar entre minúsculas y ya. Y también para ahorrarnos líneas de código. Procedemos al bucle for in range, le pasamos la cantidad de jugadores para quitar el bucle finito for y pasamos con la condicional. If nombres en el índice 1, en el índice i digo, empezando desde 0, claro, 0, 1, 2, 3, 4, 5, empezando desde el índice 0, índice i, recordemos que i es un contador y va cambiando de valor según la cantidad que le pasemos. Ok, si nombres en el índice i es igual al nombre ingresado por el usuario que estamos buscando, entonces print jugador, jugadora encontrada. Print, imprimimos el nombre, el sexo del jugador, la edad y la altura. Ahora, si una vez terminado el bucle no hemos encontrado a ese jugador, o sea, no está el nombre de ese jugador, no se encuentra en esta lista, entonces no encontrado. Podemos poner aquí jugador, jugadora no encontrado. No encontrado, no encontrada. Ahí está. O sea que si el usuario ingresó un nombre que no está en la lista de nombres, aquí nombres, ¿ves? Entonces nos muestra jugador, jugadora no encontrado o encontrada. Y con esto tenemos el punto 7, la opción 7,
del inciso 2 hecha. Ahora empezamos con el desarrollo de la opción 8, inciso 2, que nos dice así: calcular y mostrar el promedio general de altura entre ambos sexos, o sea, el promedio general de jugadores. Ok, pasamos al código y vamos a cerrar estas opciones, estas funciones, digo, así no nos confundimos. Perfecto, aquí. Opción 8, calcular y mostrar el promedio de edad de todos los jugadores. Creamos la función promedio de edad y le pasamos la lista de edades. Y digo, if len, o sea, la cantidad de edades, es igual a 0, entonces no hay jugadores registrados, no hay datos que mostrar y no retornamos nada. O sea, verificamos si la lista está vacía o no. Si la lista ya está llena, ya está cargada, procedemos a calcular el promedio. Recordemos que el promedio es la suma dividido de la cantidad. Y nos dice promedio de edad. O sea, sumamos todas las edades y lo dividimos por la cantidad de jugadores. Por ejemplo, si tengo 3 jugadores, sumo las edades de esos 3 jugadores y los divido por 3 porque son 3 jugadores. Inicializamos un acumulador en 0. El total suma 0. Recorremos las listas sumando cada edad al total. O sea, por edad y edades, las edades son valores numéricos. O sea, total suma, usamos la suma más el operador de asignación, que es lo que hace a ir acumulando las edades, o sea, sumando. Y le pasamos esa edad en cada iteración. Índice 0, 1, 2, 3, edad 1, 2, 3, 4, 5. Usamos el operador más el operador de asignación que vimos antes, que lo que sirve es para ir sumando en esta variable, que es un acumulador. La fórmula del promedio, recordemos, es suma total dividida la cantidad de elementos. O sea, creamos la variable promedio, le pasamos el total de esa suma, que es igual a edades, la suma de todas las edades dividida la cantidad de jugadores. Usamos el len. La función len lo que hace es devolvernos la cantidad de jugadores. Fácil, ¿verdad? Total suma de todas las edades dividida la cantidad de jugadores. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un jugador, 3 jugadores, ¿no? Uno tiene 23, otro tiene 19, otro tiene 20. Y todo esto, paréntesis, lo sumamos. Son 3 jugadores, ¿no? Más. Y lo divido por 3. Y eso nos va a dar un resultado. A ver, 23 más 19 es 42. 42 más 20 es 62. Y 62 dividido 3 nos da 62 dividido 20, 20.00. A ver, calculamos. Calculadora. Les pongo un ejemplo. Puse 23. Nos va a dar un decimal. Más 19 más 20. Más 20. Todo esto divide 3, nos va a dar un decimal que es 20 punto tanto hasta 20.66666. Y ese sería el promedio de edad. Es un ejemplo. Retornamos ese valor, recordemos que puede ser X valor, cualquier valor. Retornamos ese valor, lo devolvemos y con eso ya tenemos la opción 8, inciso 2, hecha. Ahora pasamos al desarrollo de la opción 9, inciso 2, que nos dice contar cuántos jugadores tienen más de 25 años. ¿Ok? Pasamos a codificar. Cerramos esto para que no nos confundamos. Aquí está. 9, opción 9, contar cuántos jugadores tienen más de 25. Que es muy sencillo. Creamos la función mayores 25, le pasamos la lista paralela de edades, verificamos si está vacía o no. Si está vacía, no hay jugadores registrados, no hay datos que mostrar, no retornamos nada. Ahora, si la lista está llena, creamos un contador, porque nos dice contar, creamos un contador. ¿Cuántos jugadores tienen más de 25? Bueno, podemos usar la E, podemos usar la I. Yo voy a usar la I, más cómodo como siempre. For I de índice, for I en edades, vamos verificando cada edad, cada elemento. Recordemos que cuando no usamos el range, lo que hace es iterar cada elemento, o sea, cada edad. Obtenemos el valor en sí. Por ejemplo, si una edad es 25,
si una es de 25 y pasaría a ser igual a 25. No sería 0 o 1 como estamos contando en índices, porque no le pasamos un rango. O sea, que cuando no usamos el range y toma el valor del elemento guardado. Pues no puede ser un número, puede ser también texto, por ejemplo, un nombre. Pero en este caso son valores las edades. ¿Ok? For in edades. Y digo, si esa edad que estamos iterando es mayor a 25, al contador le sumamos 1, usando el más y el operador de asignación. O sea, suma más operador de asignación. Y va contando el contador cuántos jugadores superen a esa edad, 25. Una vez que hemos iterado todas las edades, retornamos el contador, que sería el valor de la cantidad de esos jugadores que superen la edad de 25 años. Y con esto ya tenemos resuelto la opción 9, inciso 2. La última opción es salir del programa, eso lo vamos a implementar en el menú, así que ahora sí pasamos a usar la función principal y vamos a ir llamando a cada función, a cada inciso, según la opción que ingrese el usuario, ¿ok? Vamos aquí, cerramos esto para no confundirnos y vamos con el principal. En el principal vamos a ir llamando a cada función que hemos estado codificando según la opción que ingrese el usuario. Ok, creamos la función nombre principal, que es el menú. Punto 1, aquí, club de básquet, sistema de registro de jugadores. Aquí creamos la variable nombres, sexos, edades y alturas. O sea, son variables. Y ya vamos a cargar jugadores. Ahora, ¿por qué cargar jugadores se ve así? Recordemos que en el punto 1, cargar jugadores aquí, nos devuelve una tupla aquí. Nos devuelve una tupla con las listas ya llenas. O sea, aquí vamos a tener nombres, que es una lista, sexo, edades, o sea, es una tupla. A ver, es una tupla con las 4 listas paralelas ya cargadas, o sea, ya llenas. O sea, así. Lista. Con todos los nombres. Listas cargadas. Ahí está, perfecto. Y todos estos datos, a ver, ya lo copio esto. Así se entiende mejor. Lo copiamos y lo llevamos al principal. Aquí. Entonces, aquí lo que decimos es índice 0, guardarlo en nombres. Índice 1, guardarlo en la variable sexos. Índice 2 en la variable edades. Índice 3 en la variable alturas. O sea, eso le estamos diciendo al programa. Cuando creamos varias variables, así, esto es como si fuera una tupla también. O sea, básicamente es como si fuera, a ver, lo copio. Si fuera otra tupla y le estemos asignando con el operador de asignación, que es el símbolo del igual, como si le estuviéramos asignando, ¿dónde está? Aquí está, tupla. Como si le estuviéramos asignando, según el índice, los valores de la lista. O sea, nombres pasaría a ser esta lista cargada de nombres, sexo con esta lista cargada, así sucesivamente con edades y alturas. ¿Ok? Y con esto vamos a ir trabajando con estas 4 variables. Pasamos con print, jugadores registrados. Porque recordemos que llamamos a la función cargar jugadores para que se ejecute. ¿Ok? Las listas vacías las llenamos y las retornamos como tupla. Perfecto. Ya tenemos el punto 1. Ahora, recién que carguemos las listas, pasamos al mostrar el menú para hacer los cálculos. O sea, para calcular necesito las listas. Con un while true, vamos a ir verificando que el usuario ingrese datos correctos. Y vamos a ir mostrando el menú una y otra vez cuando el usuario tenga que ingresar una opción. Aquí está club de básquet, sistemas de registro y todas las opciones. 1, mostrar todos los jugadores, nombre, sexo, edad y altura. 2, mostrar nombre y edad de jugador masculino más alto, y etcétera, con todas las opciones. Ahora sí empezamos con la validación. Con una excepción try, aquí le decimos a este código, verifica si lanza un error, atraparlo con el except, que sirve para capturar esos errores y mostrar un mensaje. Error, intente de nuevo. Ahora, esta opción dice, ingrese una opción. Si el usuario ingresa un valor que no es numérico, por ejemplo, entonces salta error y pasa a la excepción. Y con el continue le decimos ejecutar el while de vuelta. O sea,
Este código se va a ejecutar una y otra vez hasta que el usuario ingrese una opción correcta, que es un número. Ingrese una opción, aquí con el in y el input. Perfecto. Una vez que el usuario haya ingresado una opción válida, si es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos llamando las funciones. Opción 1 que nos dice mostrar todos los jugadores, nombre, sexo, edad y altura. Llamamos a mostrar todos, aquí, punto 2, inciso 1, mostrar los datos de todos los jugadores, aquí. Llamamos esta función, aquí, mostrar todos, y le pasamos las listas ya cargadas, aquí. Nombre, sexo, edades y alturas. Le pasamos esas variables. Recordemos que esos parámetros. Recordemos siempre pasarle los parámetros que pide la función, ¿ok? Si no, puede saltar algún error o darnos algún resultado que no queremos. Si es opción 2, que nos decía mostrar nombre y edad del jugador masculino más alto, llamamos a la función de la opción 2, le pasamos las listas que necesite. Lo mismo para la opción 3, calcular y mostrar el promedio de altura femenino. Le pasamos las listas que nos pide, que es sexos y alturas nada más. Recordamos que el promedio nos devolvía un valor, un número, en opción nombre aquí, calcular, promedio aquí. Return nos devolvía el promedio, o sea, un número, no lo imprimía, lo devolvía. Y como nos devuelve ese dato, hay que imprimirlo. Opción 3, promedio de altura femenino, ese valor. Pasamos a la opción 4 y 5 que nos dice mostrar jugadoras con altura mayor al promedio. 5, mostrar jugadoras con altura menor al promedio. Ok. Opción 4, calculamos el promedio de vuelta con las listas ya cargadas y le pasamos ese valor para compararlo aquí. Le pasamos las listas, comparamos y nos devuelve las jugadoras que sean más altas del promedio. Lo mismo con el punto 5. Calculamos el promedio de vuelta y le pasamos ese valor a la función para que calcule las jugadoras con altura menor al promedio. ¿Ok? O sea, pasándole este dato numérico, este dato que es el promedio. Promedio de altura. Perfecto. Pasamos a la opción 6 que nos dice mostrar jugadores masculinos con altura mayor a 2 metros. Lo mismo, le pasamos las listas que necesite, nombre, sexo y alturas. Opción 7, buscar jugador, fácil. Nombre, le pasamos todas las listas porque... ¿Por qué todas las listas? Porque el usuario ingresa el nombre del jugador que quiere buscar y hay que mostrarle todos los datos de ese jugador. O sea, hay que filtrar por nombre. Y si no lo encuentra, devuelve un texto no encontrado. Jugador no encontrado y ya. Opción 8, que nos dice calcular y mostrar el promedio de edad todos los jugadores. Bueno, le pasamos de vuelta las edades, porque solo necesitamos las edades. El promedio de edad todos los jugadores nos devuelve con el return. En la opción 8, aquí, 8, promedio de edad, return, nos devuelve, aquí está el promedio, ¿ves? No lo imprime, lo devuelve. Entonces hay que imprimirlo. Si lo devuelve, entonces hay que imprimirlo sí o sí en el menú. Hay que mostrar ese dato. El promedio de edad de todos los jugadores es promedio. Perfecto. Pasamos a la opción 9, que nos dice contar cuántos jugadores tienen más de 25 años. O sea, solo contar. Cantidad, guardamos esta variable cantidad que es igual a mayores 25, le pasamos la edad y nos devuelve un número, o sea, la cantidad de jugadores mayores a 25. De vuelta usamos un return. Entonces hay que imprimirlo. El contador, de vuelta. Y nos devuelve la cantidad de jugadores que superen esta edad, 25. Y por último, la opción 10, que es salir del programa. Print, saliendo del programa, fin del programa y con un break, rompemos el bucle principal while. Este while lo rompemos para salir. Es un bucle infinito, hay que romperlo. Ok, ahora si el usuario ingresó una opción que no está dentro de este rango, o sea, si ingresó 0, por ejemplo, que no está dentro del menú, o un 11, entonces le decimos, no ingresaste ninguna de las opciones válidas, o sea, no se acepta. Entonces, opción inválida, intente de nuevo. O sea, si no están ninguna de estas opciones, del 1 al 10, entonces le lanza, de vuelta, ingresa una opción válida. Y se vuelve a ejecutar el while una y otra vez. Perfecto. Y con esto tenemos ya el examen 2 ya hecho, el código, que son más de 300 líneas de código con el enunciado. Ahora pasamos a ejecutar este código, verificar que los datos estén correctos. Vamos aquí, run python file,
Ok, empecemos con un número pequeño, así lo vamos comparando, vamos viendo los resultados estén correctos. Por ejemplo, ingrese cantidad de jugadores 3. Puede ser cualquier cantidad, yo pongo 3 para ahorrarme tiempo. Ingrese el nombre, por ejemplo, Luis. Ingrese el sexo de jugador, masculino. Edad del jugador, pongámosle que tiene 27, por ejemplo. Ingresa la altura, que mide 2.3. O sea, para ir comparando alturas también. Jugador 2. Pongamos Anita, por ejemplo. Edad, ponerle que tiene 20, sexo femenino. Edad, ponerle que tiene 23. Ingresa la altura del jugador, 1.75, perfecto. Ahora de vuelta, a ver, podemos ingresar un jugador, sí, Lucas. Que masculino, 21 y que mida 1.8. Ahora sí, una vez que cargamos las listas con los datos, pasamos al menú y a calcular. Opción 1, mostrar todos los jugadores, nombre, sexo, edad y altura. Opción 1, está yo lo ejecuto rápido. Ok, nombre Luis, sexo masculino, edad, altura, perfecto. Y nos muestra todos los datos. Acá segundo jugador, Anita, jugador 3, Lucas. Pueden ver que lo convirtió a minúscula para evitar errores cuando hacemos la búsqueda de jugadores. Ok, pasamos a la opción 2. Mostrar nombre y edad del jugador masculino más alto. 2. Mostrar nombre y edad del jugador masculino más alto. Ok. Y nos dice, ingrese la opción, nombre Luis, edad 27. O sea, eso nos dice. Mostrar nombre y edad del jugador masculino más alto. Pasamos a la opción 3. Lo ingresamos aquí. Que nos dice calcular y mostrar el promedio de altura femenino. Como solo hay una chica, entonces muestra 1.75, lo cual es correcto. Ahora nos dice mostrar jugadoras con altura menor al promedio. Pasamos a la opción 4, mostramos jugadoras con altura mayor al promedio. Opción 4, ok, no nos muestra nada porque 1.75 no es mayor y tampoco es menor a 1.75. O sea, si yo ingreso la opción 5, tampoco va a mostrar porque no supera ni tampoco es menor a ese promedio al ser el mismo, ¿no? Pasamos a la opción 6, mostrar jugadores masculinos con altura mayor a 2 metros. O sea, opción 6 nos dice Luis, lo cual es correcto, yo puse 2.3 metros. Mostrar jugadores masculinos con mayor. Ok, pasamos al 7, buscar un jugador por nombre y mostrar todos sus datos. Buscar jugador por nombre, sí, 7. Por ejemplo, puedo poner Anita, lo puedo poner en minúscula, no hay problema. Y nos dice, aquí está, nombre Anita, sexo femenino de 23, altura 1.75. Perfecto, todos los jugadores. Ahora pasamos al punto 8, calcular y mostrar el promedio de edad todos los jugadores. Ok, 8. Ahora vemos, jugador 23. Podemos calcular si es correcto, vamos aquí a la calculadora. Aquí, calculadora. Perfecto. Y ponemos las edades, que sería 27, recordemos que la suma dividido la cantidad, más 23, más 21, si me recuerdo, sí, dividido 3. Y nos da 23.666, el promedio. A ver si es correcto, sí. Mismo dato, o sea, calculamos bien. O sea, usamos bien la fórmula de promedio, porcentaje. Ok, pasamos a la opción 9. Contar cuántos jugadores tienen más de 25 años. Veamos opción 9. Lo cual es correcto. Que es Luis. Luis es el único jugador que tiene edad mayor a 25, que es 27. Los demás tienen 23 y 21. Perfecto. Y damos ahora con el 10. Opción 10. Saliendo del programa. Fin del programa. Y con esto podemos ver que el programa, que este examen modelo 2 está perfectamente hecho. Lo que podemos hacer ahora es ver el manejo de errores. Run Python file. ¿Qué pasa? Bueno, primero llenamos las listas. Pongamos 2 jugadores para ahorrarnos tiempo. Nombre, pongamos ahora femenino, Maca. Femenino, edad, pongamos que tiene 32. 1.65.
Jugador, pongamos Anita de vuelta. Femenino, 23, 1.75. Perfecto. Ahora vamos a ver la parte de verificar opciones. ¿Qué pasa si yo ingreso una opción fuera de este rango? Por ejemplo, 0. Nos dice opción inválida, intente nuevo. ¿Qué pasa si yo ingreso 11? Y nos dice opción inválida, intente nuevo, porque no está en ese rango. O sea, tengo que ingresar un valor que esté dentro de esas opciones. Ahora, ¿qué pasa si ingreso texto para ver las excepciones? Nos dice error, intente nuevo. Sí, porque no puso un número, ni siquiera puso un número. Ahora sí, pasamos a 1, que es mostrar los datos, y nos muestra los datos de las dos jugadoras que puse. Y con esto podemos ver que funciona correctamente tanto en la parte de capturar errores o si el usuario ingresa mal una opción. Ahora sí, hasta aquí llegamos en la resolución del examen de este modelo de examen de Python. Déjame en los comentarios si querés que resuelva algún otro examen. Si voy a tener un modelo, pues envíamelo por Discord, así lo resolvemos. Muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos en un próximo video. Bye bye.